Para los que nos escuchan por primera vez, mi nombre es Oscar Jiménez, fundador de algunos estudios de diseño como OJ Design Studio aquí en el corazón de Inglaterra, con fortaleza en identidad visual, user experience, diseño editorial, y estoy conversando con Jesús Delgado una vez más, quien está en Colombia. Hola Jesús, Hola Oscar, ¿cómo te encuentras? déjeme decirles que Jesús es un apasionado del diseño estratégico, la docencia y el hombre que ayuda a los emprendedores a hacer sus proyectos más interesantes allá en Colombia, bueno, y en toda Latinoamérica. Jesús, esta semana vamos a conversar acerca de la evolución de las marcas y vamos a abarcar un periodo de tiempo que va más o menos desde la revolución industrial hasta nuestros días. Algo extenso, pero intentamos brevemente explicarles acerca de este tema. Comenzamos. Bueno, primero, déjame decir brevemente lo que fue la revolución industrial, que como todos saben, es ese proceso de transformación económica, social, de producción, que comenzó aquí en Inglaterra en la primera mitad del siglo XVIII y se empieza aparece la mecanización, hay avances tecnológicos que van a facilitar lo que es la producción en serie y esto va a traer una serie de cambios que van a significar para el mundo un no volver atrás nunca más. Sí, es un tema muy interesante, puesto que, como tú mencionas, fue un momento bisagra, fue un antes y un después de la historia de la humanidad, donde se hacía el trabajo desde la manufactura, allá procesos de industrialización a producción en masa, pasando de una revolución, no solamente en los mecanismos de producción, sino también una segunda revolución industrial, donde ya se habla de una revolución energética, donde ya aparece la electricidad, donde el vapor y el carbón tienen mayor auge, ¿sí? Y con todo esto, pues, al haber mayor producción, existe mayor necesidad, pues, de diferenciar un producto de otro, diferenciar un servicio de otro, básicamente. Entonces, por ese contexto, en base a ese contexto, podemos mencionar o podemos recalcar que básicamente las marcas, ¿sí? Las marcas han tenido tres contextos muy relevantes en nuestra historia que han determinado esa evolución hasta el día de hoy. Básicamente, el primer contexto que ha marcado un antes y un después son estas revoluciones industriales que mencionamos, que tú mencionas, que surgieron allá en Inglaterra como una de estas grandes revoluciones. Un segundo acontecimiento, pues la Segunda Guerra Mundial, un antes y un después, que allí, siendo Estados Unidos una gran potencia, que no estuvo para nada afectado a nivel de infraestructura, como los países europeos que quedaron totalmente destruidos, pues queda Estados Unidos con el principal músculo económico y de producción, y son ellos quienes con toda esa capacidad de producción pasan a marcar la pauta a nivel de productos y de servicios, no solo como país, sino también para el mundo entero, donde ya las marcas se enfocan no solamente en identificar productos o servicios, sino que también pasan eh, a brindar experiencia a los usuarios, en querer olvidar esos tiempos de guerra y en querer, sí, brindar mejores experiencias a las personas. Y un tercer acontecimiento es el que nos lleva al contexto actual, que es la aparición ya del Internet. Pero no solo la aparición del Internet, sino también la masificación de las redes sociales, que allí hoy en día pues las marcas no solamente nos bombardean de información, las marcas no solamente envían mensajes a sus usuarios, sino que también las marcas hoy en día establecen conversaciones más cercanas, donde procuran pues entender el usuario, entender cuál es su sistema de creencias, entender cuáles son sus puntos de dolor, qué lo entristece, qué lo hace feliz,
para de esa manera pues ser más eficientes con los productos o servicios que ofrecen. En base a todo este contexto que acá te menciono, ¿cuáles consideras tú que han sido estos cambios, no solamente en lo conceptual, sino también desde lo visual de las marcas, en toda esta evolución, desde esta época industrial? Primero, la aparición del movimiento Arts and Crafts, también aquí en Inglaterra, que es lo que viene, que viene a marcar pauta, es la primera pauta en la evolución de las marcas. Ellos evolucionan, ¿por qué? Porque este movimiento es el que empieza a influenciar en la estética, ¿okay?, de toda la vida del trabajador. Al tratar de influenciar en lo que es la vida del trabajador, ¿okay?, de mejorar las condiciones, de hacer cosas estéticamente más interesantes, pues por supuesto esto influye también en lo que son las marcas. Entonces cuando empezamos a ver estas marcas con grandes adornos en sus tipografías, con grandes ilustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la primera, ¿no? La segunda sería, para mí, la época de entreguerras, ya cuando ha pasado la primera revolución industrial, ya cuando hablamos de la segunda revolución industrial, que es esa época de florecimiento de la industria, ¿okay? Y es cuando empieza lo que es la decadencia de la clase burguesa, eh, cuando estos grandes terratenientes empiezan a ven cambiado su sistema de vida, y entonces, por supuesto, esto también influencia en las marcas. Yo pondría un tercerito, que es la aparición del movimiento de la Bauhaus, ¿okay? Digamos, un poquito más adelante, bueno, más o menos la misma época de guerras. Y el cuarto hito para mí vendría siendo el baby boom, o la época de la posguerra, ya pasada la revolución industrial. Y el último hito vendría la digitalización de las comunicaciones al final del siglo XX, principios del siglo XXI, en la época actual. Para mí esos serían los hitos. Algo que tú mencionas en esos hitos, pasando desde el art and craft, ¿verdad? Pasando desde el art William Morris, ¿verdad? Con William Morris. Disculpa mi mala pronunciación. No pasa nada, todo lo hemos pronunciado más de algún momento, y Ok. la mía tampoco es perfecta. Entonces, fíjate que inclusive siendo el propio Morris y el movimiento que estaban un poco tengo entendido que estaban un poco en contra de la producción en masa, por este mismo tema de que la máquina iba a reemplazar al oficio de la manufactura y de lo hecho a mano. Pero cuando nos vamos un poco más adelante y vemos, por ejemplo, la Bauhaus, ya la Bauhaus busca combinar, busca combinar ese trabajo del artesano y llevarlo a la producción en masa. Es decir, ya allí estamos viendo una fusión entre lo estético y lo funcional, algo que ya hemos conversado en videos anteriores. Entonces, pienso que lo más relevante acá y lo que tienen en común todos estos hitos, bien sean a nivel de contexto simplemente gráfico o de acontecimientos históricos que van concatenados, o sea, no se pueden separar uno de los otros. Vemos acá lo funcional y lo estético, cómo es lo común, ¿sí? Cómo es ese factor común que tienen todos estos hitos, todos estos acontecimientos. Fíjate que en el caso del movimiento Art and Craft, sí, ellos tenían una visión totalmente opuesta a lo que era la industrialización y a la mecanización, por aquello de sustituir al hombre por la máquina. Pero eso sería más visto en los radicales, como el mismo William Morris, quien después es uno de los que se une al movimiento marxista y renuncia, y luego al socialista y a todos estos movimientos, y hasta a los mismos anarquistas. Pero
Hay otros personajes dentro del movimiento Art and Craft como Charles Robert Ashby, Philip Webb, que son otros personajes que no están tan radicalizados. Sí, en efecto, creo que la Bauhaus marca un hito no solamente porque ellos eh, combinan lo que es la producción en serie con lo bello, sino que la Bauhaus eh, empieza a plantear la belleza como parte de todo, no solamente para la producción, sino para otros ámbitos de las artes, de la cultura, de la producción, como la arquitectura, como el diseño industrial, en la misma gráfica. ¿Cuál consideras tú que ha sido el principal desafío que han afrontado las marcas para evolucionar? El principal desafío es básicamente la capacidad de cambiar, la capacidad de adaptarse a lo largo del tiempo. Una de las cosas, y esto creo que lo he tocado en varias conversaciones que hemos tenido, es que una de las cosas que está demostrada en la historia de la humanidad es que lo que no cambia definitivamente tiende a desaparecer. Uno de estos ejemplos que yo podría dar, por ejemplo, es Kodak. Kodak es una marca que ellos estuvieron todo el tiempo asociado a lo que es la película, ¿okay? Y cuando llegan a finales del siglo XX, cuando la película desaparece, entonces ellos no han podido afrontar ese cambio y bueno, y prácticamente se añade que han desaparecido, han pasado a ser una de las empresas más valiosas del mundo a ser simplemente una marca más que está por allí, bueno, que lucha por su subsistencia y que bueno, ya no se sabe ni siquiera lo que hace, ya aparentemente son baterías. Sí, creo que están ahora indagando en el área de los fármacos. Los fármacos, imagínate tú. Está Blockbuster como Netflix también, que una quería comprar a la otra y terminó desapareciendo Blockbuster. Exactamente, pero son ejemplos de no adaptarse al cambio. Y es precisamente una de las partes en las que nosotros tratamos de dar ese pequeño aporte, ¿no? De ayudar a la gente a cambiar, a afrontar el cambio, para entonces adaptarse mucho mejor. Ahí dices algo muy importante y es el nosotros como profesionales ayudar a esas, bien sean pequeñas empresas, pequeños emprendedores o los que tienen más experiencia con empresas más grandes, a esas grandes empresas a generar esos cambios. Pero también es un desafío como nosotros tener esa capacidad de comunicación, ¿sí? De poder comunicar esas ideas que tenemos. Lo mismo pasa porque los cambios no son solamente por épocas, a veces son cambios generacionales y se ve mucho en los países en los que vivimos, tanto en Colombia como aquí en Inglaterra, que hay muchas empresas que sufren cambios generacionales. Las firmas pasan de unas manos a otras y por lo general las nuevas generaciones no las atienden igual. Se dice que las firmas o las marcas por lo general mueren en las segundas generaciones cuando no son bien afrontados los cambios generacionales. Y una de las maneras de evitar que eso pase es precisamente analizando cuáles son las fortalezas de eso nuevo o si hay adaptación entre ambas partes, tanto en la gente que va a asumir entonces ese papel como en la marca, o si la marca está afrontada para asumir esa nueva directiva generacional. Fíjate algo que tú mencionas acá de las generaciones y históricamente colocando el mismo ejemplo de la Ford, ¿sí? Se dice que cuando Henry Ford deja la dirección de la empresa, ¿verdad? Y le pasa el cargo a sus sucesores, luego él vuelve a retomar el cargo y la empresa como que no tenía muy buen match con el mercado por su manera anticuada de dirigir, ¿sí? Que para su época pues pudo haber sido la mejor, pero ya por un tema generacional, por un tema de mercado, de match con el mercado, pues ya de repente para ese momento no era eficiente. Henry Ford ha sido protagonista de este cambio que tú has mencionado, en el que pasa una segunda generación y entonces después vuelve
ha habido dificultad. Otro caso interesante que ocurrió con Ford en la cuestión de adaptarse a los cambios. Cuando Ford fabricaba sus primeros modelos, el modelo T solamente se fabricaba en negro, color negro. Y otras marcas que estaban saliendo empiezan a fabricar automóviles en otros colores. Y Ford por un tiempo se resistió un poco a fabricar carros, automóviles que no fuesen negros. Entonces, claro, solamente lo hizo cuando empezó a salir del mercado y estuvo a punto de desaparecer también. Eh, la marca Ford y su identidad visual, ya hemos mencionado que son dos cosas distintas, también se ha mantenido en el tiempo. Siempre ha sido la firma de Ford y ha sido la misma chapa de Ford durante el tiempo. Pero fíjate, ellos hace unos pocos años intentaron hacer un cambio de identidad visual, pero esto suponía que podía afectar el branding de la empresa. Y aunque se diseñó un nuevo logo que era bastante interesante, el hecho de no poder afrontar un posible cambio de branding general fue lo que a ellos los frenó y volvieron atrás y retomaron otra vez el sello antiguo. Entonces fíjate que Ford es uno de los que en los últimos 100 años ha aguantado crisis, ha aguantado este tipo de situaciones internas, pero también ha sabido manejar los cambios de una manera que no lo afecte y de una manera adaptarse. Hemos visto esta tendencia a que las marcas gráficas, los logos, los identificadores de las marcas, vayan un poco más hacia una estética más flat, más plana, ¿sí? Sin efectos, más, sí. más a la dos dimensiones, ¿verdad? ¿Qué sucede? Estos cambios también se dan o por obligación o por convicción, ¿sí? Pero acá hay una gran distinción, sobre todo a nivel tecnológico o a nivel de la manera de hacer las cosas. Entonces, las marcas hoy en día se ven como una obligación de digitalizar sus negocios. Al tener esa necesidad de digitalizar sus negocios, pues sus marcas gráficas por mayor rendimiento también pues han tenido mayor tendencia a tener una estética más plana, ¿sí? Más libre de efectos, por un tema de mejor rendimiento a nivel de aplicación, ¿sí? Aplicación en los distintos formatos, sean digitales o impresos. Sí, pero fíjate y perdona que te interrumpa, ¿no? Fíjate que el asunto de la simplificación de la marca es un tema que yo he discutido mucho en otras ocasiones con algunos amigos, y es básicamente porque siempre la simplificación de las marcas ha sido algo de difícil entrada para muchos empresarios. Desde los años 70, 80, ya se venía con una simplificación de las marcas. Pero al haber una masificación en los 90 y en los 2000 de las tecnologías, y al estar las tecnologías en manos de más gente que dicen ser diseñadores, y entonces cuando crean marcas complejas, cuando la cuestión es ir siempre a lo más simple, las evoluciones siempre van hacia lo más simple, a ir deslastrándose de lo innecesario. Y ahí lo tenemos, si tú ves marcas que de repente existen desde la revolución industrial, cuando con la influencia de la Art and Craft venían con todas esas florituras y una cantidad de elementos que eran necesarios a nivel comunicacional, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, se han ido limpiando. ¿Okay? Entonces, claro, ¿por qué mucha gente crea marcas complejas ahora si después igual tienen que simplificarse? Muchas marcas ya nacen simples, ¿no? Muchas marcas ya nacen sin todas esas florituras, y las que nacen con florituras prácticamente en pocos años, cuando tienen éxitos, ya se limpian. Eh, el caso, no sé si tú has visto el primer logo de Apple Computer. El primer Sí, logo de Apple toda una es una ilustración, y eso que no es de la época de las revoluciones industriales, ¿no? Sino es mucho más acá. Es una ilustración de una manzana cayéndole en la cabeza a este hombre. Bueno, me fue ahora el nombre
en la cabeza de Newton. Entonces, oye, es eso. Fíjate que cuánto duró esa imagen. 1 año, 2 años, inmediatamente fue cambiada, porque la evolución de la gráfica siempre es hacia lo simple. Y ahora, con la digitalización del mercado, la gráfica ayuda a que si el logo es más simple y es más plano, lo puedes utilizar mejor en los formatos digitales y su transmisión por las vías binarias va a ser entonces mucho más simple, mucho más rápida. O sea, no es lo mismo una imagen netamente fotográfica con 1000 elementos, te va a pesar 1 mega, 2 megas, cuando una imagen plana te va a pesar 20K, 30K y su carga, por supuesto, va a ser inmediata. Sí, y fíjate acá haciendo un análisis en retrospectiva de todo esto y respondiendo el por qué. De repente las marcas gráficas, entiéndase identificadores, nuevamente hago énfasis en esto, han cambiado hacia la simplicidad. Existe esa tendencia hacia la simplicidad y se pudiese hacer una analogía de ese énfasis también que existe hoy en día en hacer las cosas más simples, las cosas más sencillas. Porque si bien pues se ha demostrado científicamente con estudios que nuestro cerebro pues es perezoso, ¿sí? Y mientras más complejo hagamos las cosas, pues mayor rechazo vamos a causar hacia nuestra audiencia. Entonces, por parte contraria, pues, si mientras más fácil le hacemos las cosas a las personas a nivel de experiencia, a nivel de comunicación, a nivel de servicio, a nivel de vida, porque eso es lo que vienen a hacer las marcas hoy en día, pues vienen a ser parte de nuestra vida. Por ese motivo, pues elegimos entre una marca roja y una marca azul. Mira, yo creo que sí, yo creo que hay coherencia en ese discurso, en el discurso de que la idea es facilitar la vida. Como tú decías, sí, el ser humano por naturaleza es flojo. Cuando tú a un niño, por ejemplo, le hablas en 2 idiomas, yo estoy viviendo esa experiencia ahora, él siempre va a escoger el más fácil y es el que te va a hablar primero. ¿Por qué? Porque el cerebro, por naturaleza, es flojo. Siempre va a agarrar lo más fácil. Ahora bien, en la parte gráfica también es exactamente lo mismo. No es lo mismo si tú ves, y vuelvo otra vez al ejemplo de Apple. Voy a Apple no porque por alguna preferencia de nada, sino porque es el ejemplo que tengo enfrente. Veo la marca aquí a cada rato. Si tú ves el logo de Apple ahora y ves el logo de Apple en 1976, vas a ver que va hacia la simplificación. ¿Por qué? Porque según los estudios, ellos siempre deben ir tendiendo a lo más simple, a lo más básico. ¿Por qué? Porque es la manera más directa de llegar al consumidor. Y esa simplificación, cuando tú haces una simplificación en una marca, ¿okay? El branding, que es el tema que nos ocupa, ¿okay? Se va a simplificar, porque entonces tú vas a poder fijar una idea sobre esa marca, vas a poder fijarla en el colectivo, y vas a poder hacerlo más fácil. ¿Por qué? Porque el cerebro no va a estar ocupado en tratar de memorizar la marca gráfica. Entonces, el branding va a ser más fácil de digerir. Tú vas a poder decirle, esa manzana que yo te estoy mostrando es un símbolo de calidad y es un símbolo de alta tecnología. Claro, que eso que tú mencionas de que ya esa manzana o ese icono, sea cual sea la marca, es un símbolo es sinónimo de, eso se da pues por un tema comunicacional, que el identificador por sí solo pues no comunica eso como tal, sino que todo el sistema de comunicación a través de los canales digitales o canales impresos, ¿verdad? Offline, bombardean a sus usuarios y terminan pues instalándose como sinónimo de algo, ¿sí? Por parte del cliente, por parte de quien nos pide un encargo como tal, X tarea. ¿Cuál o cuáles consideras tú que serían las principales objeciones de ese cliente ante esos cambios? Es que, como te venía diciendo al principio no, hace un momento te decía que no todos los clientes son iguales.
¿no? Y no todos los clientes tienen las mismas dificultades en el momento de afrontar un cambio. Unos tienen dificultades en un aspecto, otros tienen dificultades en otro. Mira, yo tuve hace unos años un cliente al que se le planteó lo siguiente. Decía, bueno, tú tienes una marca, tienes un logotipo que es azul, pero resulta que tu identidad gráfica, el color es secundario. Tú puedes presentarlo en cualquier color, porque tienes una forma que es rica, que es bastante simple, que es bastante directa, y entonces tú te vas a ahorrar mucho dinero porque con el producto que tú haces, que lo haces en diferentes colores, tú vas a poder poner la marca en el color del mismo producto. ¿Okay? Y entonces vas a ahorrar dinero y la marca también va a llegar más fácil, porque vas a gastar menos material. Y dice, no, pero es que mi color es el azul, entonces, pero es que lo único que tienes en azul es disonante porque está en todas partes, pero tú no tienes más nada de ese color, ni siquiera fabricas productos de ese color. Y bueno, le costó mucho afrontar el cambio, pero cuando nos fuimos con su contable, con los números, al ver que gastaba menos material y al ver que ahorraba más dinero y que ese dinero entonces lo podía reinvertir en otras cosas para mejorar el producto, entonces fue cuando el cambio empezó a afrontar. Entonces, para poder afrontar los cambios, hay que saber explicar cuáles son los beneficios de ese cambio y el por qué hacerlo. Claro, poder mostrarle esas oportunidades ante el cambio, lo que veníamos conversando. Entonces, ¿qué tendríamos como conclusiones por tu parte? A ver, que los cambios o la evolución es inevitable. Como individuos somos sumamente competitivos, ¿sí? Y nos va a permitir, nos va a obligar siempre a estar en diferentes cambios. Segundo, que ante los cambios debemos tener esa capacidad de adaptación. Si bien existe un miedo, bien sea por lo económico, por lo emocional, que también se puede dar por un tema emocional, el cambio también se puede hacer en pequeñas porciones. El cambio no tiene que ser del todo radical, se puede ir dando en pequeñas fases que permita pues ir prototipando y validando si hacia allá es donde va la cosa, como decimos. Y tercero, ya nosotros como profesionales, pues capacitarnos cada vez más en estas herramientas, no solamente desde el diseño, sino en herramientas complementarias, que pueden ser herramientas como habilidades blandas o esa capacidad de comunicación a nivel de discurso, ¿sí? No solamente desde lo gráfico, sino a nivel para poder argumentar, para poder a nivel de negocio, a nivel macro, ¿sí? No solamente desde el diseño, sino a nivel macro, cómo nosotros pues podemos ofrecerle o mostrarle el camino hacia las oportunidades a nuestros aliados. ¿Cuáles serían las tuyas? La historia del siglo XX y lo que va del XXI, bueno, y parte del XIX, porque si nosotros comenzamos este tema con la primera revolución industrial, en el XIX, es que la cuestión no es solamente hacer el cambio, sino saberlo afrontar, ¿no? Y que la manera de permanecer en el tiempo y la manera de entonces tener una presencia hacia el futuro es precisamente sabiendo afrontar los cambios. Y creo que es inherente al hombre, al ser humano como tal, es afrontar los cambios y saber hacerlo. Bueno. Bueno, no me queda más nada que decir lo que en cada episodio le recuerdo a los que nos siguen, que nos sigan siguiendo, y a los que no nos siguen, pues que nos sigan. Agradecidos a todos y que compartan el video para que llegue a más personas y que nos dejen los comentarios con su opinión, pues, si opinan algo diferente o distinto y que nos pueda nutrir también como comunidad. Y si hay alguna pregunta, pues la iremos contestando por aquí abajo.